León Cadogan. Para abordar científicamente el proceso de destrucción cultural en Misiones bajo la mirada de León Cadogan, debemos alejarnos de la historiografía romántica y centrarnos en su hallazgo antropológico fundamental. La identidad guaraní es esencialmente lingüístico-ontológica. El retorno de la palabra herida y el fracaso del logos imperial. La invasión de la provincia de Misiones no fue un encuentro, ni una gesta, ni siquiera una evangelización fallida. Fue una operación de ingeniería ontológica destinada a la aniquilación sistemática del ser guaraní. A través de la deconstrucción de los textos de Montoya y Roque González, hemos desnudado la perversa paradoja del jesuita. Aquel que pretendía dar vida eterna lo hacía sobre el cadáver de la subjetividad del otro. El suave yugo no era más que el nudo corredizo de una aculturación feroz que buscaba deglutir la identidad originaria para excretar un siervo funcional al imperio. Desde la epistemología de Cadogan comprendemos que el etnocidio no se consumó solo con la espada, sino con la violación de la memoria, a través de la captura del lenguaje. El jesuita cometió el crimen más atroz que se puede perpetrar contra un pueblo que es su palabra. Vació el aibú de su divinidad inmanente para convertirlo en un envase de culpa cristiana. Fue una demolición de la autoconciencia que pretendía dejar al guaraní en una orfandad metafísica absoluta. Un despojo sádico donde el originario ya no podía reconocerse en el monte ni en su propio decir. Sin embargo, aquí yace la conclusión más desgarradora e irrefutable para el poder colonial. Fue una demolición de la autoconciencia que pretendía dejar al guaraní en una orfandad metafísica absoluta. Un despojo sádico donde el originario ya no podía reconocerse en el monte ni en su propio decir. Sin embargo, aquí yace la conclusión más desgarradora e irrefutable para el poder colonial. La reducción fracasó. El panóptico de piedra de San Ignacio es hoy una ruina devorada por la misma selva que intentó cuadricular, mientras que el rizoma Mbá permanece vivo. La resistencia de los que se negaron a entrar a las misiones, aquellos guerreros de la palabra que se hundieron en el Kaagú, es la prueba viviente de una soberanía espiritual que la cruz no pudo crucificar. Los Mbá actuales no son restos de un naufragio, son los deconstructores activos de la historia oficial. Al mantener su lengua en secreto, al defender el monte contra el avance del pino y la soja, y al expulsar a los nuevos inquisidores evangélicos, están gritando que el Aibura Pitá es innegociable. La infame fragmentación de la subjetividad que buscó el imperialismo europeo chocó contra la roca de una autoestima ancestral que se sabe portadora del fundamento del mundo. El etnocidio continúa hoy bajo el disfraz del progreso y la salvación de las sectas, pero la memoria de los Mbá es una trinchera infranqueable. Mientras exista una comunidad que se reúna en el Opú para cantar su origen, la violencia imperialista seguirá siendo una derrota moral. La historia no la escribieron los jesuitas,
La historia la están respirando hoy en silencio y con una dignidad inalcanzable las 140 comunidades que custodian el último aliento de la tierra sin mal. El invasor se quedó con las piedras de las ruinas. El pueblo en Baa se quedó con la palabra. Y en esa palabra el imperio nunca tuvo ni tendrá lugar. La palabra escindida, etnocidio y fragmentación de la subjetividad en las misiones. El imperialismo de la cruz. La invasión europea en la provincia de Misiones no fue solo un despliegue de fuerza física, sino una invasión semántica. Bajo la mirada de León Cadogan, entendemos que para el guaraní el ser humano es su palabra, Aibú. Al imponer un sistema de reducciones, los jesuitas no solo agruparon cuerpos, sino que ejecutaron una demolición de la subjetividad. El imperialismo no buscaba solo la tierra, sino el despojo de la conciencia del nosotros. El despojo de la conciencia, el aibú contra el dogma. Para Cadogan, el concepto aibú rapitá, el fundamento de la palabra, es la base de la autoconciencia guaraní. Los jesuitas, en su afán de traducción, realizaron una operación de perversa destrucción de la identidad. Utilizaron los nombres de las deidades guaraníes para designar conceptos cristianos extraños. Ejemplo pragmático: la traducción de Tupá, el ruido del trueno, una manifestación climática, como el Dios cristiano. Análisis crítico. Al hacer esto, el jesuita no evangeliza, sino que vacía el significante original. El guaraní deja de hablarle a su cosmos y empieza a hablarle a una abstracción impuesta. Como diría Cadogan, al despojar a la palabra de su esencia fundante, se condena al individuo a una existencia sin raíz. La demolición de la subjetividad y el tiempo circular. El etnocidio jesuítico operó sobre la heurística del espacio. El guaraní vivía en el Uguazú, Casa Grande, un espacio de colectividad y flujo. La reducción jesuítica impuso la cuadrícula española, el reloj y la campana. Esta es la infame fragmentación de la subjetividad. El sujeto ya no se reconoce en el ciclo de la selva, sino en la productividad del taller y el rito ajeno. Se produce una abyecta alienación. El guaraní trabaja para un excedente que no comprende, bajo la promesa de una salvación post-mortem que contradice su búsqueda vital del Ibu Maranae, la tierra sin mal. En este plano, la atroz aculturación, el cuerpo como territorio de poder, el despiadado accionar se observa en la disciplina corporal. Los jesuitas introdujeron la culpa y el pecado, conceptos inexistentes en la ontología guaraní original. Reflexión sobre el espíritu de Cadogan. El guaraní no conocía la dicotomía entre carne y espíritu. Su ser era una unidad de palabra y gesto. El jesuita fracturó esa unidad, introduciendo la vergüenza del cuerpo. Violación de la memoria. Al prohibir los rituales de iniciación y las danzas sagradas, se borró la memoria secular del pueblo. La pérdida de la autoestima sobreviene cuando el guaraní acepta que su sabiduría ancestral es cosa del demonio. La obra de Cadogan es el grito heurístico que nos permite entender que la evangelización fue, en esencia, la destrucción de la unidad entre el hombre y el universo.
La resistencia de la etnia Mbá guaraní representa uno de los actos de soberanía ontológica más asombrosos de la historia americana. León Cadogan fue el primer blanco en acceder a los textos sagrados porque los Mbá utilizaron el silencio como arma de guerra cultural, la estrategia. Mientras los guaraníes reducidos traducían sus creencias al catolicismo, los Mbá mantuvieron su lengua ritual, en absoluta clandestinidad. Hoy, los Mbá son los únicos descendientes directos de aquellos que jamás doblaron la rodilla. Su presencia en la provincia de Misiones es el testimonio vivo de un etnocidio fallido. Soberanía territorial. A pesar de las constantes amenazas de empresas extractivas, estas comunidades, como Fortín Bororé o Tecoá Arandú, siguen considerando el monte como su casa común. Uguazú. Autoconciencia heroica. Su supervivencia no es un milagro, es el resultado de siglos de una decisión política y espiritual, la de no ser sujetos de la corona, ni objetos de la iglesia, sino dueños de su propia palabra alma. El Mboreajú como fuerza de cohesión. La razón por la cual no desaparecieron es el Mboreajú, el amor, solidaridad comunitaria. Mientras que en las reducciones se fomentó el individualismo a través de la familia nuclear, los Mbá mantuvieron la estructura de la familia extensa, lo que garantizó una red de autoestima y apoyo que resistió la fragmentación de la subjetividad. En resumen, los Mbá que hoy caminan por la selva misionera son la prueba de que la memoria no pudo ser violada del todo. Ellos son la palabra que no se rinde, el Aibú que prefirió el espesor del monte antes que la transparencia del dominio imperial. La obra de Cadogan nos advierte: si el Estado misionero y argentino permiten la destrucción de los últimos remanentes de selva, estarían completando el atroz genocidio que los jesuitas iniciaron, pues un Mbá sin monte es un ser al que se le ha arrebatado el derecho de pronunciar su propia existencia. Análisis del etnocidio según León Cadogan. El Aibú, la palabra alma, como episteme. Para Cadogan, el guaraní no tiene una palabra, sino que es su palabra. Concepto: la palabra alma. Aplicación al etnocidio. La invasión jesuítica no fue solo física, sino un ataque al centro del ser. Al imponer el dogma cristiano, los jesuitas fragmentaron el Aibú. Si la palabra es enviada por las deidades para morar en el cuerpo, al sustituir los referentes sagrados por conceptos europeos, se produce una alienación ontológica. El guaraní deja de habitarse a sí mismo. El fundamento del nosotros. Interpretación de la destrucción. La Mboreajú es la cohesión social basada en la reciprocidad. La colonización introdujo la jerarquía vertical y el castigo físico, la crueldad jesuita. Esto rompió la estructura de la subjetividad colectiva, reemplazándola por una subjetividad de la culpa, esencial para la dominación imperialista. Desde la teoría de Cadogan, la colonización de Misiones debe entenderse como un lingüicidio ontológico. No se mataron solo cuerpos, se intentó extinguir la fuente de donde brota la realidad guaraní.
La destrucción de la conciencia se ejecutó al desconectar al originario de su palabra primera, dejándolo en un estado de orfandad existencial que Cadogan buscó reparar devolviéndoles a través de sus escritos el reconocimiento de su propia soberanía espiritual. Reconocimiento de su propia soberanía espiritual. Cadogan buscó reparar devolviéndoles a través de sus escritos el reconocimiento